A ver, pensemos en esto por un momento. Hay dos mundos en la electrónica que en principio no deberían ni tocarse. Por un lado tenemos el cerebro, delicado, preciso, funcionando con susurros de bajo voltaje. Por el otro, la fuerza bruta, motores, luces, toda la maquinaria pesada que opera con alto voltaje. Conectarlos directamente, bueno, eso es una receta para el desastre. Pero, ¿y si pudiéramos mandar mensajes a través de ese abismo, usando un mensajero hecho de pura luz? Hoy vamos a explorar justo eso, la tecnología que hace posible esta comunicación que parece imposible. Ok, esta es nuestra ruta. Para entender bien cómo funciona este puente de luz, primero veremos cuál es esa gran división eléctrica. Luego, cómo se crea una señal de luz, quiénes son los encargados de recibirla y finalmente, cómo se junta todo para controlar el mundo de la alta potencia de una forma segura. Primero lo primero, entendamos bien el conflicto. De un lado tenemos la electrónica de control. Piensen en microprocesadores, en sensores. Son tan sensibles que el más mínimo pico de voltaje podría literalmente freírlos. Y del otro lado tenemos la potencia pura. Motores, lámparas industriales, maquinaria que necesita una fuerza eléctrica enorme para funcionar. El gran reto es, ¿cómo hacemos que estos dos mundos se comuniquen sin que el más débil termine aniquilado? La pregunta del millón es esta. ¿Cómo le hace un cerebro de 5 voltios para darle órdenes a un músculo de 120 voltios? Es como intentar susurrarle un secreto a un motor de avión en pleno despegue. Si te acercas demasiado, el ruido y la fuerza no solo van a ahogar tu voz, te van a destrozar. En el mundo de los circuitos, ese ruido es una corriente eléctrica mortal que puede acabar al instante con la delicada electrónica de control. Vamos a desglosarlo. El circuito de control es el cerebro del sistema. Opera a 5 voltios, es pura lógica, pura información. El circuito de potencia, en cambio, es el músculo. Trabaja con 120 voltios y se encarga de la acción, de la fuerza. La comunicación entre ellos es vital, pero un cambio directo sería como conectar un nervio humano a una línea de alta tensión. Lo que necesitamos es un mediador, un intérprete que pueda pasar el mensaje sin transmitir el peligro. Entonces, ¿cómo resolvemos esta división? La solución es radicalmente elegante. No se trata de construir un muro más fuerte o un filtro más complejo. Se trata de eliminar por completo la conexión física y enviar el mensaje a través del aire, usando un mensajero que es totalmente inmune a la electricidad, la luz. Y el campo que domina esta magia se llama optoelectrónica. Pensemos en ella como el traductor universal entre dos lenguajes completamente distintos: el flujo de electrones, que es la electricidad, y el flujo de fotones, que es la luz. Es la tecnología que permite que estos dos mundos no solo coexistan, sino que colaboren de una manera increíble. Y aquí está la genialidad de todo el sistema. Conviertes tu señal eléctrica en un pulso de luz, le envías a través de un pequeño espacio vacío y del otro lado la vuelves a convertir en electricidad. Al no haber un camino físico, todo el ruido eléctrico, las sobrecargas, las interferencias simplemente no tienen por dónde pasar. La información cruza el abismo de forma pura y segura. Claro, enviar la luz es solo la mitad del trabajo. Al otro lado del abismo necesitamos un receptor, un componente que sea capaz de atrapar ese fotón y traducir su mensaje de vuelta al lenguaje de la electricidad. Así que vamos a conocer a estos ojos electrónicos. Hay varios tipos de detectores, cada uno con su especialidad. El fotodiodo, por ejemplo, es el velocista, simple y súper rápido. El fototransistor es como el Hércules del grupo. No solo detecta la luz, sino que amplifica la señal, la hace más fuerte. Y luego está la fotorresistencia, o LDR, que es como un medidor. Su resistencia eléctrica cambia con la intensidad de la luz, una forma muy elegante de medir cuánta luz está llegando. Esta gráfica nos muestra perfecto cómo se comporta una fotorresistencia. Observen la relación. A medida que la iluminación aumenta, o sea, nos movemos a la derecha en el eje, la resistencia se desploma. En la oscuridad es casi un muro, bloquea la corriente. Pero si la bañas de luz, se convierte en una autopista para los electrones. Este principio tan simple es la base de muchísimos sensores que usamos todos los días. Bien, ya conocemos al que emite la luz y al que la recibe. El siguiente paso lógico en ingeniería es, por supuesto, empaquetarlos juntos en un solo componente, creando un puente de luz autocontenido y listo para usarse. Y ese componente es el optoacoplador. Me gusta pensar en él como si fuera un sobre diplomático. Contiene un mensaje muy importante, pero el sobre en sí es inmune a los conflictos del exterior. Permite que la información pase de forma segura a través de una frontera eléctrica que es, de por sí, peligrosa. Si pudiéramos ver dentro de este pequeño paquete, encontraríamos todo el sistema. A un lado, un LED convierte la señal de control en un pulso de luz infrarroja. Al otro, un fototransistor espera pacientemente para recibir esa luz y traducirla de nuevo a una señal eléctrica. Y en medio de los dos, lo más importante,
un espacio físico, una barrera que la electricidad simplemente no puede cruzar. El término técnico para esta separación es aislamiento galvánico, y este es un principio fundamental de seguridad en la electrónica. Significa que no hay absolutamente ninguna ruta conductora entre dos partes de un circuito. Nada. La energía y los datos pueden pasar, pero las corrientes peligrosas y el ruido eléctrico se quedan de su lado. Es la máxima garantía de seguridad. Ahora sí, veamos este puente en acción. ¿Cómo usamos esta delicada señal de luz para domar y controlar la potencia bruta del mundo del alto voltaje? Para controlar la potencia, necesitamos interruptores que la aguanten. Estos son los verdaderos músculos de nuestro sistema. Dos de los más comunes son el SCR, que es un interruptor de alta potencia que conduce en una sola dirección, y el TRIAC, que es su contraparte bidireccional, perfecto para controlar dispositivos de corriente alterna como los atenuadores de luz. Y aquí es donde toda la teoría se vuelve práctica. El microprocesador manda una señal inofensiva de 5 voltios al optoacoplador. Adentro, el LED se enciende. La luz cruza la barrera y activa el fototransistor. Este, a su vez, acciona el TRIAC, que funciona como una compuerta, controlando el flujo masivo de 120 voltios hacia una lámpara. El susurro de 5 voltios acaba de controlar la tormenta de 120 voltios, de forma completamente segura. Este osciloscopio nos muestra el resultado final. A la izquierda, ¿ven esos pequeños pulsos verdes? Esa es nuestra orden de 5 voltios. Ahora miren a la derecha. La gran onda azul es la corriente de 120 voltios. Pero fíjense cómo está siendo recortada. Esos pequeños pulsos le están diciendo al TRIAC en qué punto exacto de cada ciclo debe abrir y cerrar la compuerta. Al controlar el tiempo que la corriente fluye, controlamos la potencia total entregada. Y así es como podemos, por ejemplo, atenuar una luz. Entonces, ¿cuál es el verdadero impacto de todo esto? Este principio de aislamiento no es solo una solución inteligente a un problema de ingeniería, es una piedra angular de la seguridad y la fiabilidad en casi toda la electrónica moderna que nos rodea. Esta tecnología está por todas partes. Está dentro de las fuentes de poder de nuestras computadoras, protegiendo los circuitos delicados de la red eléctrica. Se encuentra en la maquinaria industrial, permitiendo un control preciso y seguro de motores masivos. Y quizá lo más importante, es crucial en equipos médicos, creando una barrera de seguridad insuperable entre el paciente y la maquinaria de alto voltaje. Como lo resume perfectamente una de nuestras fuentes, la optoelectrónica es ese vínculo esencial que une el mundo de la luz con el de la electricidad. No es solo un componente, es la tecnología que les permite colaborar, creando sistemas más seguros, más eficientes y al final mucho más sofisticados. La luz nos enseñó a construir un puente sobre una división eléctrica que parecía insalvable. Y esto nos deja con una última reflexión. En nuestro mundo cada vez más conectado, con fronteras cada vez más borrosas entre lo biológico, lo digital y lo mecánico, ¿cuál es la próxima gran división que necesita su propio puente de luz?